Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos caminado estos primeros días de la Pascua confiando en la luz de la palabra de Dios que va iluminando nuestro día a día con su claridad. Hemos dicho que la luz del cirio es el signo de la Pascua porque representa la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte, de Cristo sobre el pecado y sobre todo lo que no está bien. Y por eso encontramos, ¿verdad?, después de la resurrección, numerosos momentos en los que Jesús se va manifestando a las mujeres, a los discípulos, a los apóstoles. Y vemos pues que, como recordábamos el domingo pasado, no solo es fruto de su bondad y de su amor, sino que sobre todo lo hace para que, viéndolo, oyéndolo, tocándolo, descubramos, ¿verdad?, la realidad de la resurrección. Porque hay muchas cosas en nuestra vida de fe que a veces nosotros pensamos que son figuradas, ¿verdad? Como que ideas o ideales que van guiando nuestra vida, aunque a veces pues no lo veamos tan concreto. La resurrección de Jesús irrumpe, ¿verdad?, toda la situación, la tristeza de los discípulos, la confusión de los seguidores, la dispersión de unos y otros, todo, ¿verdad?, se rompe a través de este acontecimiento de la resurrección. ¿Y para qué? Para que nosotros descubramos que Jesús verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Que no es, ¿verdad?, un cuentito la resurrección de Jesús, sino que efectivamente venció a la muerte. Y esto es decisivo, esto es fundamental que lo entendamos, porque en nuestra vida de fe caminamos hacia la resurrección. Y por eso dirá San Pablo en algún lugar, ¿verdad?, si la resurrección de Cristo no es real, vana es nuestra fe. Por eso, ánimo, ¿verdad?, en este tiempo de la Pascua. Ánimo porque el Señor nos va llamando poco a poco a estar y a vivir en su presencia. Pero también porque, como los discípulos, los seguidores, las mujeres, nos va mostrando poco a poco, ¿verdad?, su palabra.
nos va mostrando poco a poco su luz, nos va mostrando poco a poco la realidad de su resurrección. Y decíamos que había dos pilares fundamentales para comprender la resurrección. Hoy se nos invita, ¿verdad?, a mirar ambos nuevamente. Por un lado, las Escrituras, que anuncian a Jesús a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Nosotros podemos, ¿verdad?, acercarnos a estos textos escritos mucho antes de la venida de Jesús, pues con curiosidad, con interés, pero siempre con una mirada cristiana. ¿Por qué? Porque las personas de las que allí se habla, claro que existieron y claro que son importantes, pero más importante es lo que se nos anuncia sobre Jesús. Y eso es fundamental entenderlo. El Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesús. Y por eso, porque Jesús habría de venir, es que el Evangelio que hemos escuchado nos dice, ¿verdad? Ese del que hablan las Escrituras es Jesucristo. Ese que había de padecer y que en el Antiguo Testamento se le llamaba Mesías, es decir, un ungido, un elegido de parte de Dios para hacer su voluntad, para realizar su proyecto en medio de nosotros. Ese ungido, ese elegido, que por cierto tiene tres características, como nosotros también las tenemos por el bautismo. El ungido de Dios es sacerdote, ¿verdad? Es sacerdote porque relaciona a los demás con Dios. Es profeta porque anuncia y denuncia las cosas que no están bien, anuncia la verdad y denuncia las cosas que no están bien. Y es rey porque ejerce en nombre de Dios una autoridad, pone orden y conduce, guía, ¿verdad? Como el pastor a las ovejas. Este ungido o Mesías del que nos hablan las Sagradas Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, se nos promete como una persona, ¿verdad?, que viene a restaurar, a rehacer nuestra vida. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es acrecentar nuestra confianza en la palabra de Dios. Porque Dios no deja de cumplir su palabra, porque el Señor no nos abandona ni nos deja solos. Y además, porque en este Mesías cumple su voluntad, cumple su promesa, cumple, ¿verdad?, su mayor gracia para nosotros, que es la salvación. Y entonces el Mesías no es otra cosa más que la persona misma de Jesús, que viene a salvarnos, que viene a rescatarnos, que viene a iluminarnos con su presencia. Y entonces lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es descubrir nuestro corazón a Jesús para que seamos transformados, ¿verdad?, en otras personas capaces, nuevas personas capaces de anunciar y de vivir según el Evangelio que hemos recibido. Pero no solo eso, sino también que hemos experimentado, ¿verdad?, la fuerza de los sacramentos. Y aquí quisiera detenerme, ¿verdad? Dios sabe, ¿verdad?, que nosotros somos personas de carne y hueso y que necesitamos signos tangibles de su presencia. Por eso ha tenido algunas interacciones y ha instituido algunos sacramentos a través de signos sensibles. Y por eso, porque los sacramentos son signos sensibles de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces nosotros descubrimos, ¿verdad?, que ese signo de la Eucaristía, del bautismo, de la penitencia, de la unción, todos los signos que suscita Dios en medio de nosotros, no solo buscan enseñarnos algo, sino producir en nosotros un efecto de gracia, una especie de transformación, ¿verdad?, poco a poco, a través de la presencia de Dios. Es el efecto de los sacramentos. Y por eso Jesús, ahora que está anunciándoles la resurrección a estos seguidores y discípulos, les dice: tráiganme algo de comer. Porque este signo, ¿verdad?, de compartir el pan, de anunciar la palabra, de celebrar con ellos los sacramentos, no es un signo cualquiera.
sino es un signo real de su presencia verdadera. Por eso les dicen: no soy un fantasma, ¿verdad? Los fantasmas no comen, los fantasmas no tienen las manos y los pies heridos, y por eso podemos nosotros confiar en la presencia de Jesús, porque Él ha sido traspasado por nosotros, ha sido, ¿verdad?, entregado, nos dice la primera lectura, a la muerte, pero Dios lo ha resucitado. Y la resurrección entonces es que Jesús, una vez que cargó sobre sí las consecuencias del pecado, que es la muerte, ha vencido ese pecado, ha vencido esa muerte y abre para nosotros un puente entre nuestra vida y la presencia de Dios, para que transitemos y podamos llegar a una comunión más genuina con Él y los demás. Eso es lo que San Juan también a su manera nos presenta en su carta. Pidámosle al Señor que nos ayude, que de verdad nos ayude a caminar cada vez más en su presencia, pero que en esta Pascua, ¿verdad?, dejemos a un lado nuestra indiferencia y nuestra incredulidad, y que en este domingo tercero de Pascua el Señor nos ayude, ¿verdad?, a caminar en su presencia y sobre todo a dirigir nuestros ojos hacia Él. Esto se lo pedimos a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.